Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 23, mes 11. Ezequiel capítulo 45. Desde el versículo 13, se enfatiza el deber de los príncipes de Israel de ofrecer ofrendas en nombre del pueblo, debiendo proveer al santuario con lo que el pueblo a su vez proporciona como ofrendas. Por otro lado, se establece una regulación sobre observancias ceremoniales que modifica el calendario litúrgico anterior, pues solo menciona dos fiestas muy parecidas entre sí, en lugar de los 3 festivales establecidos en la ley de Moisés. El énfasis de las nuevas fiestas está en la purificación del pecado, lo que resulta remarcado constantemente en esta visión del templo en particular. Esto se relaciona con el terrible pecado de Israel que los llevó al juicio del Señor manifestado en el exilio, y nos dice que la restauración prometida está relacionada directamente con la expiación del pecado. En la visión de este pasaje se siguen presentando las ofrendas de sacrificio por el pecado como el medio de reconciliación entre Dios y los hombres, donde su justa ira por los pecados de su pueblo era apaciguada. Algunos interpretan esta visión del templo, que comenzó en el capítulo 40 como literal, como un templo que se reconstruirá en el futuro, en la era del milenio, y que estos sacrificios serán ofrecidos nuevamente. Ahora, es imposible que esto sea así, porque Hebreos capítulo 10 nos explica que Cristo ya fue ofrecido una vez para siempre como sacrificio por los pecados de su pueblo, y en ese sentido no se puede volver a las sombras. No puede ser que la Escritura, después de aclarar que todos esos sacrificios pertenecían a un pacto que debía desaparecer, porque eran sombra de lo que había de venir, luego reaparezcan cuando ya el sacrificio definitivo fue presentado. Por tanto, esta visión no representa un futuro literal de reconstrucción del templo, sino que el Señor proveería el sacrificio necesario para restablecer la comunión con su pueblo, y eso fue justamente cumplido en Cristo, y es por eso que finalmente podemos acercarnos a Dios confiadamente, como nos invita también el libro de Hebreos, basado en que tenemos ya este sacrificio perfecto que fue presentado para nuestra salvación. Capítulo 46. Presenta a un príncipe, que como decíamos antes, es otra forma de referirse al rey, que guía a su pueblo a ofrecer sacrificios de alabanza a Dios. Este rey tiene privilegios especiales para entrar por la puerta oriental, que es la dirección en la que regresó la gloria de Dios en la visión. Sin embargo, también entra y sale junto con el pueblo durante la adoración. Esto anuncia a Cristo como mediador entre Dios y su pueblo, sabiendo que Él es rey, profeta y sacerdote, y reúne todas estas funciones en sí mismo, y es el mediador del culto que ofrecemos como pueblo de Dios ante su presencia para que le sea acepto y agradable. Entonces es en Cristo que presentamos sacrificios espirituales. Es por medio de la ofrenda que Él hizo una vez para siempre y solo por medio de eso que nosotros podemos acercarnos a Dios. Por tanto, esta visión nos anuncia esa obra de Cristo y el sacrificio que Él haría en nuestro favor. Salmo 119. Desde el versículo 33, el salmista pide con insistencia al Señor, de distintas formas, que le dé entendimiento y le enseñe la palabra, que incline su corazón hacia la obediencia y lo guíe en sus mandamientos, que le dé vida para andar en la justicia. Con esto entendemos que la palabra no sería de provecho para nosotros si es que el Señor no nos enseña y no inclina nuestro corazón hacia ella. Debemos pedir a Dios que nos enseñe personalmente y que mueva nuestro corazón a guardar su palabra. Si es así, entonces podemos confiar que Él nos guiará a cumplir esa palabra en nuestras vidas. También debemos pedir que nos aparte de las cosas vanas y de la vergüenza de la caída, y que en lugar de eso confirme su palabra en nosotros. Desde el versículo 41, esa confianza en la palabra y en la obra de Dios nos permite buscar sus mandamientos y andar en ellos. Es importante destacar que los mandamientos no tienen que ser vistos como una carga ni como una cárcel. Notemos que dice, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Versículo 45. Es decir, es todo lo contrario a lo que se suele pensar sobre la ley de Dios, que se entiende como algo que nos restringe o que nos reprime. Pero en lugar de eso es lo que nos permite tener libertad a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso los mandamientos son para que nos regocijemos en ellos, para que meditemos en ellos y los amemos. Deben estar siempre en nuestra boca para nuestra propia edificación y para dar testimonio de ellos incluso ante los reyes. Por tanto, no debemos avergonzarnos de ellos, sino buscarlos de todo corazón y poner toda nuestra confianza en esta palabra. Proverbios capítulo 28, versículo 11. De la misma forma que otros proverbios, este nos habla de lo que generalmente ocurre y no de lo que debe ser, sino de lo que es, comentando que el rico suele ser más soberbio debido a que se envanece por sus posesiones, y en ese sentido muchos de ellos son sabios en su propia opinión, y orgullosos al pensar que esas posesiones las consiguieron por algún mérito en ellos. En contraste con lo anterior, en los pobres se suele apreciar una actitud más receptiva, lo que les permite, si son entendidos, escudriñar las situaciones con una actitud más enseñable. Como decimos, esto no es un deber ser, sino que describe lo que generalmente ocurre en la realidad. En último término, esta porción habla de riqueza y pobreza en el sentido más profundo en que Jesús se refiere a estos términos, cuando habla de aquellos que están saciados de este mundo y de sí mismos, que serían los ricos en espíritu. Ciertamente, en un mal sentido, y los pobres en espíritu son aquellos que con humildad reconocen que dependen del Señor y que reciben de Él todas las cosas. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1.
Desde el versículo 13 comienza con un por tanto. Siempre que menciona el término por tanto o algún equivalente, nos está diciendo que es la conclusión de lo que venía señalando antes, y esto es de la salvación, del evangelio que ya había sido anunciado desde los profetas y que ahora era manifestado. Por consiguiente, dado que tenemos esta preciosa buena noticia, este evangelio, tenemos que preparar nuestra mente. Eso es lo que significa ceñid los lomos del entendimiento, prepararla, alistarla para la acción. Los antiguos se ceñían su ropa, se la ajustaban con un cinturón cuando tenían que hacer alguna acción física más intensa, debido a que eran ropas que iban sueltas respecto del cuerpo. Entonces, a eso se refiere el ceñir los lomos de nuestro entendimiento, a que nuestra mente esté preparada, que seamos sobrios. Esto implica estar en dominio de nuestros sentidos, de nuestras facultades mentales, espirituales, y en esa preparación, en esa disposición de estar listos, debemos esperar esa gracia que se nos va a traer cuando Cristo sea manifestado. Entonces debemos estar esperando esa manifestación, aguardando que Cristo vuelva, que la salvación se termine de consumar, en el sentido de que ya se haga visible, se manifieste y seamos glorificados. Desde el versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Cabe resaltar que nos está hablando ya como hijos adoptados, no para que seamos hijos. Y en ese sentido, no debemos vivir entonces de acuerdo a los deseos que teníamos antes, cuando estábamos en tinieblas, perdidos. No podemos seguir viviendo como si nada hubiera pasado en nosotros, como si todavía estuviéramos en el reino de las tinieblas, sino que debemos ser santos como aquel que nos llamó es santo. Dice esto citando a Levítico capítulo 11, que dice: sed santos porque yo soy santo, versículo 16. Y ahí vemos que el fundamento para nuestra santidad es la santidad de Dios mismo. No debemos compararnos con otros para ver qué tan santos debemos ser, sino ver cómo es Dios, y en ese sentido también nosotros ser de acuerdo a su carácter. Desde el versículo 18, por consiguiente, toda esta sección trata de cómo estas preciosas verdades se aplican a nuestra vida, de cómo, dado que estamos ante un Dios santo, que nos ha llamado a salvación y nos ha rescatado de nuestros pecados, entonces debemos vivir conforme es digno de ese Dios. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, versículo 18, no con cosas terrenales que podrían ser valiosas aquí, como por ejemplo el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, versículo 19. Fue un cordero que Dios proveyó para que pudiéramos ser salvos. Desde el versículo 20, notamos que Cristo no fue un plan B en su venida, sino que estaba ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros. Y es a través de Cristo que creemos, que somos salvos y que nuestras almas han sido purificadas por el Espíritu Santo. Y en ese sentido, hemos sido capacitados para poder amarnos unos a otros de corazón puro. Versículo 22. Alguien podría decir que todavía es pecador, y por ello le es imposible mostrar amor. Pero el Espíritu, nos dice esta carta, nos ha hecho renacer por medio de la palabra y nos ha purificado. Notemos cómo la obra del Espíritu va de la mano con la obra de la palabra. En realidad es el Espíritu el que aplica la palabra a nosotros y la salvación que Cristo consiguió. Cristo en la cruz compró el precio de nuestra salvación, pero si el Espíritu no aplicara a nosotros esa salvación de manera personal, ningún pelo de nuestra cabeza sería salvo, porque la salvación es una obra del Dios Trino. El Padre escoge y envía. El Hijo viene obediente hasta la muerte y compra nuestra salvación, y el Espíritu aplica esa salvación personalmente a nuestras vidas, y lo hace siempre de la mano de la palabra, nunca fuera de ella. Y esta palabra contrasta con nosotros, porque somos pasajeros y mortales, pero ella permanece para siempre. Dice el versículo 25, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Capítulo 2. Desde el versículo 1 se puede apreciar que nuevamente aplica esto. Desechemos todas aquellas cosas que pertenecen al viejo hombre, y deseemos como niños recién nacidos esa leche espiritual. Quien haya visto a un niño recién nacido y la manera en que desea la leche de su madre, es impresionante la fuerza con que llora y con que exige ser alimentado. Vemos que así nosotros, con esa intensidad, debemos desear la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación, versículo 2. Es decir, es la palabra la que nos da el crecimiento, es la redención que hemos recibido. Desde el versículo 3 también nos invita a acercarnos a Cristo, la piedra viva, quien es la piedra angular, que fue desechada por los edificadores, pero que ha sido puesta por el Señor como el fundamento de su templo. Y vemos que, siendo Cristo la piedra viva, nosotros entonces debemos edificarnos sobre Él, sobre ese fundamento también como piedras vivas. Versículo 5. Nos llama así porque está ocupando la figura del templo para describir al pueblo de Dios. Y el Espíritu habita en nosotros, somos su templo, y así somos como piedras, como ladrillos vivos que vamos siendo edificados juntos, para morada del Espíritu. Cabe resaltar que las figuras que se refieren al pueblo de Dios siempre se relacionan a cosas que cooperan o que van juntas, que trabajan juntas con un fin, como los miembros de un cuerpo, las ovejas de un rebaño o los soldados de un ejército. En este caso, como las piedras de un templo que son edificadas juntas. Tienen que estar así, ensambladas sobre el mismo fundamento,
y tienen que ser edificadas por alguien que está haciendo este edificio, que es el Señor. Por consiguiente, somos casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 5. Aquí entonces nos está hablando del sacerdocio universal. Todos los creyentes somos sacerdotes en el sentido de que ofrecemos sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. La Escritura nos habla de distintos sacrificios espirituales. Por ejemplo, la alabanza que sale de nuestros labios, las buenas obras que hacemos, la generosidad y amor que demostramos. Incluso las ofrendas que presentamos son llamadas en Filipenses 4 como ofrendas agradables, gratas a Dios, sacrificios espirituales. Versículo 9. Por tanto, todas estas cosas, toda nuestra vida realmente, nuestro cuerpo, dice en Romanos 12, se tiene que presentar como un sacrificio vivo. Todo lo que somos es ofrecido por nosotros mismos como un sacrificio espiritual aceptable delante de Dios. Por eso, mientras algunos rechazan esta piedra angular y tropiezan en ella para ser destruidos, otros son edificados sobre esta piedra para ser un templo santo para el Señor. Y en ese sentido, el versículo 9 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es decir, somos una descendencia que Dios escogió, una simiente espiritual de Abraham por la fe. Somos real sacerdocio. Eso se refiere a un sacerdocio de la realeza, no de la realidad, sino que habla de real en un sentido de lo referente a los reyes. Entonces, pertenecemos a esta realeza que desde luego tiene que ver con que Cristo es Rey y nosotros somos sus sacerdotes. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todos estos títulos son relacionados al Israel nacional en el Antiguo Testamento, pero se refieren en último término al pueblo de Dios que está definido por la fe. La Iglesia, compuesta tanto por judíos como gentiles creyentes en Cristo, en todos los tiempos, en todas las edades y en todos los lugares. Todos los creyentes en el Evangelio de Cristo, sea antes de la venida o después que ella ya se produjo, forman parte de este pueblo y nación santa, adquirida por Dios. Y notemos que hemos sido adquiridos por Dios para que anunciemos sus virtudes y excelencias, como aquel que nos ha salvado. Somos un pueblo que proclama, que predica, que exalta a Dios ante el mundo, y por ello también somos llamados columna y baluarte de la verdad. Por lo mismo, nuestra identidad como iglesia está definida por el Dios que nos ha salvado, nuestra fe en Él, pero también por el mensaje que predicamos. Versículo 10, cabe notar que dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Es decir, los gentiles, que antes estábamos apartados, ahora somos pueblo de Dios, somos llamados a ser salvos en Cristo. Y antes que no habíamos alcanzado misericordia, ahora la hemos alcanzado en Él. Por tanto, vivamos como es digno de esto. Ese es el llamado que nos está haciendo esta carta.